La labor que tenemos nosotros ahora mismo, jóvenes y viejos, es reconocer que nuestra mente es el jodido problema, que nuestros programas mentales que nos dicen cómo es la realidad y en base a eso nos comportamos es jodidamente falsa. Los que propagan el satanismo por las mentes de los humanos saben perfectamente cómo funcionan las leyes de la naturaleza. No puede desaparecer el libre albedrío. Así que, bueno, empezamos con un nuevo directo, como ya he anunciado antes. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es el concepto de correcto y incorrecto, ¿sí? El último día nos quedamos en esta diapositiva porque veníamos hablando de la necesidad de entender que la realidad es objetiva, es decir, la realidad es la que es. Los hechos verifican lo que existe y lo que no sucede, lo que no podemos demostrar que sucede, sencillamente es falso. Valdría aquí explicar que una cosa es darnos cuenta de que algo sucede y otra cosa es poder explicar cuáles son rigurosamente las acciones concatenantes que causan ese hecho para poder replicarlo. Pero eso no quiere decir que no suceda. Por ejemplo, no sé, ¿cómo sucede la curación espontánea de un cáncer? Quizá no lo podamos explicar, pero que no podamos explicar todos los pasos que llevan a la célula en cuestión de un mes de pasar de un funcionamiento a otro y poder replicarlo, que no podamos hacer eso no quiere decir que no suceda. Es decir, no quiere decir que no sea real. Lo único que pasa es que aún no está el conocimiento disponible para replicarlo y utilizarlo a favor nuestro. Y ahí está la gracia de aprender en la vida, ¿no? Y ahí está la gracia de aprender en la vida. Lo que pasa es que en nuestra sociedad actual está muy extendida la idea de que la realidad es subjetiva y que la realidad depende de quién la mire. No, es que la verdad para mí es esta y para mí es la otra. No, eso es falso. Esa mentalidad es lo que hace que estemos en la decadencia en la que estamos. Eso, porque hace que cada uno haga una acción totalmente distinta a la del otro y no haya una organización y no haya un proyecto común de hacia dónde ir. Porque estamos confundidos. Porque como no existe una objetividad, no sabemos lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Y como eso no lo podemos saber porque no hay objetividad, objetividad quiere decir que es lo mismo para todos, porque es un hecho que no elegimos nosotros, sino que es elegido por la consciencia de la naturaleza. Hay cosas obvias. Por ejemplo, el brazo, el diseño de un brazo, de cómo funciona un brazo, ¿lo ha decidido un humano? Está claro que todo el mundo en su sano juicio, aún no hemos llegado a ese punto de locura, nadie va a decir que quien ha creado un brazo depende de lo que tú pienses que quien ha creado un brazo. Eso es obvio. En cosas físicas, por ejemplo, en relación al cuerpo, eso es obvio. Pero luego hay otras cosas, como el comportamiento humano, donde no es tan obvio. Y si es correcto o no darle una hostia a una persona porque me ha mirado mal,
¿no? Lo que yo considero que me ha mirado mal, pues eso sí, depende de lo que tú consideres, ¿no? Que te ha mirado mal. Entonces, en esa subjetividad hace que aquí cada uno vaya metiendo hostias cuando le apetece y no haya un proyecto común. Y entonces estemos constantemente en conflicto. Por eso acabamos con la última diapositiva que decía, lo más jodido, el trabajo más jodido que tenemos ahora los humanos, jóvenes y viejos. Vamos a descartar a los niños y a los adolescentes porque aún están en inconsciencia en su cabeza, aún están en la mente infantil que tiene que crearse. Y ellos se van a copiar de nosotros, se van a copiar de los jóvenes adultos y de los viejos. Entonces, nuestro ejemplo es primordial para las generaciones que vienen, porque darlo por hecho que van a copiar exactamente nuestro comportamiento. La labor que tenemos nosotros ahora mismo, jóvenes y viejos, es reconocer que nuestra mente es el jodido problema, que nuestros programas mentales que nos dicen cómo es la realidad y en base a eso nos comportamos es jodidamente falsa. Pensar que yo me tengo que esclavizar 8 horas en un curro que no me gusta para vivir es una mentira que causa sufrimiento en el mundo y que repetimos porque creemos que es verdad. Y al creer que es verdad y ejecutarla, la hacemos una realidad, porque la realidad no es otra cosa que los hechos, que las cosas que suceden o que han sucedido. Entonces, si nosotros las ponemos en acción, se convierten en realidad. Pero eso no quiere decir que la naturaleza nos obligue a ello. Entonces, lo primero es aceptar que estamos siguiendo un patrón de creencias que es falso y que el problema no somos nosotros. No es un político, no es una cúpula de banqueros, no es un no sé cuántos. Ellos hacen su labor, que es seguir metiendo mensajes acerca de cómo quieren que nosotros creamos que es la vida. ¿Para qué? Para que lo hagamos realidad. Porque en el momento en que nosotros creemos que hay que esclavizarse y que no hay otra salida, ¿qué hacemos? Esclavizarnos. ¿Quién ganan? Ellos. Ya está. Blanco y en botella. Pero eso no quiere decir que sea una ley de la naturaleza. Entonces, una vez asumimos que somos el jodido problema, hay que tomar acción. Y para tomar acción es muy importante comprender qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Qué quiero yo como humano en mi vida? ¿Qué quiero construir? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algún propósito? ¿Hay algún sentido para vivir? ¿Hay algo que es mejor para mí? En la clase pasada, quien no pudo asistir, recomiendo que la vea, porque ahí definimos la diferencia entre mejor y peor, bien y mal, correcto, incorrecto. Porque con ese entendimiento vamos a poder decidir hacia qué dirección queremos ir, decidir conscientemente, teniendo siempre esa definición en la cabeza. Joder, estoy confundida, no sé si coger esta opción o no. ¿Cuál es la definición de correcto? Aquello que nos hace bien, que mejora nuestras condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que queremos? Pues luego, ahora, vamos a ir definiendo más conceptos para poder ir aclarando qué nos hace bien. Y esos conceptos que nos van a aclarar la mente para poder saber qué nos hace bien y poder sentir fervientemente que eso es lo que queremos. Hace falta el conocimiento
de esos conceptos. Porque aquí lo que se ha hecho es un juego de magia negra tergiversando las palabras. Eso es la magia negra. Tergiversar tu pensamiento para que creas cosas que son falsas y las manifiestes. Entonces el problema es que se han encargado muy bien de que la gran mayoría de seres no esté interesado en conocer qué es lo que le hace bien a sí mismo, en conocer su propia naturaleza, por qué está en la vida. La gran mayoría no se pregunta eso, simplemente sigue la tendencia. ¿Qué toca? Entretenerse, ¿no? ¿Qué toca? Ocuparse en el tiempo para no sentirse vacío. ¿Qué toca? Ganar un par de euros para tener una casa, ¿no? ¿Qué toca? Tener hijos. Pues venga, yo, pam, 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 hago eso. Pero no hay ni un segundo en el que se planteen qué hago aquí. Porque si se planteara eso la gente, llegaría a la conclusión de que ha venido a compartir, de que ha venido a aportar, de que ha venido a aprender. Y yo no veo a la gente con ganas de aprender. No la veo leyendo libros, no la veo estudiando, no la veo haciendo experimentos, no la veo investigando. La veo repitiendo una y otra vez acciones que no quieren hacer. Una y otra vez, intentándose evadir de la realidad. Y eso nos lleva a las condiciones que ya hemos repetido 1000 veces. Depresión, enfermedad, ruina, miseria, falta de recursos, etc. De todos los conocimientos, hay uno que es la base de la ley natural y que es el concepto de correcto y incorrecto. Estas dos palabras, correcto e incorrecto, no son definiciones que se haya inventado el ser humano, no son subjetivas, son objetivas. ¿Y cómo sabemos que son objetivas? Es muy fácil, haciendo una lectura de los hechos que suceden en la realidad. Aquellas acciones que la sociedad en conjunto más hace, esas acciones que más abundan en la sociedad, son las que generan las condiciones de salud, de libertad, de paz, de amor, de tranquilidad. Entonces, no hay nada más que hacer que mirar qué acciones hacen y entonces entender por qué se da el resultado. Por eso es tan importante hacer una lectura de la situación en la que estamos. ¿En qué situación estamos? Estamos en situación de enfermedad profunda. Los casos de cánceres subiendo, los casos de patologías neurológicas subiendo, los casos de esquizofrenias subiendo, los casos de suicidios, de depresiones subiendo. Estamos enfermos. Esa es una consecuencia. Otra consecuencia, estamos empobreciendo. La gente ya no puede comprarse una casa. Los jóvenes. Los alimentos cada vez tienen un coste más elevado y son más inaccesibles. Alimentos de calidad. Te venden puta mierda en el súper. Solo hay que hacer unos cuantos análisis químicos de oligoelementos. Las guerras están disparadas. Los gobiernos se están militarizando. Las parejas se separan constantemente. No somos capaces de generar relaciones que verdaderamente se basen en el amor. ¿Por qué? Porque estamos destruidos por dentro, porque no entendemos lo que es correcto e incorrecto y nuestras acciones no son correctas, ya está, son incorrectas y por eso no
nos basamos en el amor. Y por eso no se mantienen las familias, no se mantienen las relaciones y hay peleas constantemente. ¿Queremos seguir en esa situación? Entonces apaga el orden, apaga el móvil y vete a ver una serie al Netflix. Ya está, no hay nada más que hacer aquí. Si tú crees que la situación que vivimos es bien, es lo mejor que puedes vivir, es el camino para el que has existido, ya está, no pasa nada, vete. Pero si crees que estamos sufriendo innecesariamente y que nos estamos autodestruyendo por falta de conocimiento, pues te puedes quedar, estás invitado. Siguiendo con el concepto de correcto e incorrecto, cualquier persona que crea que estos dos aspectos de la realidad han sido creados por el humano, sencillamente vive en la ficción, porque esto es real. De hecho, la gente que crea que lo correcto y lo incorrecto es subjetivo, vive en la religión satánica. Es parte del culto satánico. Está dentro del satanismo. Porque el satanismo, lejos de lo que Hollywood nos ha querido vender, lejos de lo que la propaganda nos ha querido hacer ver, no es una gente con bata negra que está en la iglesia y matan corderos y hacen vudú y hacen el exorcista y beben sangre y se van al bosque y queman hogueras. No es eso el satanismo. Eso lo han hecho para que tú no te des cuenta que eres parte del culto satánico. Eso de los rituales y de quemar gente y de comer bebés y no sé cuántos, eso puede ser que lo haga una pequeña élite de sectores muy concretos, de organizaciones secretas y tal. Pero ese no es el problema, porque volvemos a lo mismo. Las acciones de 1000 personas no condicionan el resultado de millones y billones de personas. Es nuestra actitud, la de los billones de personas, la que manifiesta las condiciones que luego vivimos. El satanismo, sí, es una religión súper antigua, con unas bases bien consolidadas y en la que existe unas premisas muy estrictas. Los que propagan el satanismo por las mentes de los humanos saben perfectamente cómo funcionan las leyes de la naturaleza y saben perfectamente qué tiene que haber en nuestras mentes para que manifestemos una sociedad de muchos esclavos y pocos dueños. Y eso es lo que hacen. Y por eso la industria del cine, la industria de la música, la industria de los libros está en manos de pocos, porque así venden el mensaje. Lo incorrecto es objetivo, es su secreto mayor guardado. Ellos se esfuerzan día y noche porque tú creas que es subjetivo y así tengas una actitud descontrolada que no se basa en ningunos principios y que te obliga a que tú mismo digas, hostia, soy un peligro, tengo que autoesclavizarme. Y aceptes que otro humano que sabe que esa va a ser tu respuesta, está esperando para decirte, como sois un caos, dejadme que os gobierne, yo os gobernaré, yo os ejerceré el control. Y tú dirás, es verdad, somos un caos, por favor, gobiérname.
ponme a la policía ahí a darme palizas. Porque tú crees que eres un caos. Y lo eres. Pero solo es una condición del presente. Puedes dejar de serlo. Y cuando estés en orden, la policía ya no tendrá sentido. Y el Estado totalitario parlamentista que tenemos ahora tampoco tendrá sentido. Porque todos seremos partícipes de la organización asamblearia. Si nosotros tomamos el control de nuestras acciones, ellos perderán el control de nuestras acciones. El único motivo por el cual existe policía es porque nosotros no tenemos el control consciente de nuestras acciones y vamos a lo loco, en piloto automático, por impulsos emocionales. El que no sepa cómo funciona el cerebro, que vaya a la primera clase donde hablamos de la neurociencia y se dará cuenta que nos tienen programados para vivir desde el sistema límbico, que es acción-reacción de lo que me hace sentir bien, quiero que sea verdad, y lo que me hace sentir mal, lo quiero anular. Más allá de razonar por qué me hace sentir esto mal, ¿tiene sentido? Cuando yo te digo a ti, tú eres el puto problema, porque la ignorancia te está robando tu vida, tú te sientes mal. ¿Y qué haces? Apagas el ordena. Yo no quiero escuchar a la Bea. No quiero escucharla. Porque no me gusta lo que me está diciendo. Yo prefiero escuchar a mi madre que me dice, muy bien, hijo, tienes un trabajo de 1.700 euros. No pasa nada si estás apalizando a la gente, si estás robando a la gente. Porque tienes 1.700 euros y puedes irte de mi puta casa y vivir en tu casa y ser independiente. Muy bien, hijo, lo estás haciendo muy bien. Eso es lo que te gusta escuchar. Que sepas que estás viviendo desde el sistema límbico y que no estás haciendo una lectura rigurosa de cómo es la vida en realidad. Hasta que no nos demos cuenta de que nosotros podemos decidir por nosotros mismos, podemos darnos cuenta de lo que es correcto y lo que es incorrecto, no dejaremos de buscar afuera y no dejaremos de ir a votar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos diciendo es, por favor, dime cómo tenemos que organizarnos, porque nosotros no somos capaces. Todo lo que dicen los políticos acaba siendo repetido por las mentes de todos los que ignoramos que podemos decidir por nosotros mismos qué es correcto y qué no. Y lo más importante es que nos tenemos que responsabilizar de lo que queremos. Si yo quiero que la calle de mi pueblo esté bien, pues tendremos que organizarnos entre la gente del pueblo o la gente de la comarca. Unos se dedicarán a las calles. Es que la estructura, la jerarquía, el delegar será como ya está. Algunos se dedicarán a la obra, otros a la enseñanza, otros al arte, otros a, qué sé, a la astrología, otros a la cocina, otro al cuidado de los niños, otro a la protección de los bosques. Pero lo decidiremos nosotros. ¿Sí? Cada pueblo, cada región de, yo qué sé, de 1.000 habitantes, de 2.000, de 10.000 si me apuras, tendrá su gestión de bosques, su gente de gestión de aguas, su gente de gestión de cocinas o de alimentos. Y al estar cerca, nos podremos comunicar y podremos decidir. ¿Sí? Porque lo que no tiene sentido es que haya gente trabajando 14 horas y luego haya gente en paro.
¿Por qué pasa eso? ¿Cómo puede ser que estemos agotando a una parte de la sociedad para que salgan adelante los servicios que necesitamos y otra no haga nada? ¿Creéis que eso va a ir bien? ¿Creéis que ese desequilibrio puede llevar a algún tipo de prosperidad? Es que es imposible, porque hay desequilibrio y el amor tiende al equilibrio, al compartir, al dar para recibir. Si unos dan mucho y otros solo reciben, no hay equilibrio interno en cada uno de los individuos, porque unos dan mucho y no reciben, y otros reciben mucho y no dan. Y como el principio de correspondencia dice que como es adentro, es afuera, si los individuos de una sociedad dentro de sí mismos están desequilibrados, fuera habrá desequilibrio para todos. El satanismo no es otra cosa que el ego tomando el control de tu vida. Una persona que piensa que lo correcto es lo que ella quiere que sea correcto para su propio beneficio, es una persona que practica el culto satánico. Y no quiere decir que haya que anular el ego, porque el ego te mantiene en supervivencia. El ego hace que cuando hay un peligro real, te protejas a ti mismo, protejas a tus crías, a tu cobijo, a tu propiedad. Pero cuando el ego coge el control total de tus decisiones, ¿sabéis cuál es el resultado? Yo, y otra vez yo, y otra vez yo. Y nunca miras lo que tus acciones implican en el otro de corazón. Y alguien dirá, Bea, eso es mentira, porque todo lo haces por ti y para ti. Vale, te doy la razón. Si nosotros nos vamos a lo más profundo, ¿sí? Nos vamos al nivel de la realidad más cercano a la fuente, tú y yo somos lo mismo y todo está unido. Y las paradojas de dentro y afuera se unen. Y entonces está claro que todo lo que hago por mí, o sea que todo lo que hago por ti, lo estoy haciendo por mí. Pero no estamos hablando del plano de la fuente. Estamos hablando del plano 3D, que es el que hemos venido a experimentar y hemos venido a poner en equilibrio nuestra alma y nuestro ego. Y las personas que estén todo el rato en el yo para mí y otra vez lo que es bueno para mí y lo que yo quiero, no van a poder discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque donde empieza tu libertad, acaba la mía. Y hay acciones que yo querría, que mi ego querría, y que mi alma tiene que decir, no, no la hago, porque genera daño. Siempre y cuando queramos vivir en paz y en armonía. Si no quieres vivir en paz y en armonía, entonces, adelante, sigue con el ego. Por lo tanto, caemos en la conclusión que el problema de la humanidad es no comprender la diferencia entre el bien y el mal. El conocimiento profundo de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, que no es otra cosa que el sentido común. Pero como dijo no sé quién, hoy en día el sentido común es el menor de los sentidos.
Para conocer la objetividad entre lo correcto y lo incorrecto, debemos de recorrer cada uno de nosotros un camino por el discernimiento soberano. Es decir, es un camino donde nosotros nos tenemos que preguntar todo el rato qué genera nuestra acción, desde dónde nace nuestra acción. Cuanto más basas tus acciones en aquello que es verdad, más te acercas a lo correcto, a lo justo, a lo moral. Por el contrario, cuanto más basas tus acciones en ideas que no son verdad, más vas hacia el camino de la inmoralidad. ¿Sí? Y eso es lo que representamos en este cuadro. Lo correcto, las acciones correctas, están basadas en hechos que suceden. Las acciones que son incorrectas están basadas en cosas que no suceden. Esto es muy importante tenerlo claro. La moral de una persona o la moral de las acciones de una persona están en armonía con la ley natural, están en armonía con la ley de causa y efecto. Y por lo tanto, están en armonía con esas causas que generan consecuencias beneficiosas para la vida. Las acciones que no están basadas en hechos reales, en cosas que suceden, que luego veremos qué cosa en particular ha de suceder o no ha de suceder para poder decidir si una acción es correcta o incorrecta. Cuando esa cosa no sucede y nosotros creemos que sí sucede, nuestras acciones van a estar en contra de la ley natural y por lo tanto van a generar consecuencias que van en contra de nuestra naturaleza y por lo tanto nos conducen a la muerte. ¿Qué es esa cosa que sucede o no sucede? Esa cosa que sucede o no sucede es el daño a ti mismo o a otro ser viviente. Las acciones correctas son aquellas que no causan daño a ti mismo o a otro ser viviente. Las acciones erróneas son aquellas que, en materia de la ley que gobierna nuestro comportamiento, ¿sí? Es decir, todo empieza en la acción que llevamos a cabo, pero más explícitamente en la intención, que es la acción o hecho, origen de cualquier acción física. ¿Sí? Antes de que se ejecute la acción física, está la acción mental, que es la intención, y eso es una acción. Lo correcto, aquellas acciones que no causan daño, son automáticamente un derecho. ¿Os acordáis los famosos derechos humanos? La Carta de Derechos Humanos no es otra cosa que un intento por parte de los humanos de intentar describir cuáles son aquellas acciones que no se pueden prohibir, que no se pueden cohibir, que no pueden estar amenazadas entre nosotros. Pero, lamentablemente, aunque no sea la mejor redacción del mundo, también tendremos que decir, pero bueno, no es tan mal, no se cumplen, porque en el fondo
no creemos fervientemente que eso sea importante. En inglés, por la trayectoria que ha tenido el idioma, aunque es uno de los más tergiversados, y por eso es uno de los que más se quiere imponer, el nuevo inglés, digamos, el modificado, no el inglés antiguo, aún se mantienen ciertas coherencias lingüísticas muy valiosas. Por ejemplo, la palabra right. La palabra right significa correcto y derecho a la vez. This is right. Eso es correcto. Human rights. Derechos humanos. Porque los idiomas nacen para intentar describir la realidad tal y como es. Entonces, este ejemplo de esta concordancia que aún existe en el inglés nos demuestra que ya hubo gente en el pasado que entendió que las acciones correctas son nuestro derecho y que nadie las puede cohibir, y que en el momento en que se intenten cohibir, tienes derecho a defenderte, porque si no, automáticamente pasas a ser un esclavo, y eso va en contra de tu naturaleza, y eso va a generar la destrucción. Quien piense que podemos elegir voluntariamente ser esclavos y no ir hacia la destrucción, es falso, es incorrecto, es una wrong action. No es tu derecho. Tú no tienes derecho de esclavizarte y de esclavizar a los demás. Si quieres tener una vida saludable, libre, tranquila y próspera, porque así es la ley natural. El que piense que puede esclavizar a alguien e ir bien, el que piense que una sociedad de esclavos no se va a destruir, está simplemente esperando a su destrucción. Esta palabra, la palabra right, destinada a la naturaleza de los actos, se utiliza también, como hemos dicho, para describir aquello que tenemos derecho a hacer y aquello que no. Y lo que tú tienes derecho a hacer no es diferente de lo que yo tengo derecho a hacer. Eso debe quedar muy claro. Es objetivo. Todos tenemos los mismos derechos y esa es la única igualdad que existe entre personas. Todo el resto somos diferentes. Cada uno tiene sus gustos. Cada uno tiene sus energías más desarrolladas hacia un polo o hacia el otro. Cada uno tiene un cuerpo, una forma, unas conexiones neuronales, un tono de voz, un color de pelo, lo que quieras. Lo único en lo que somos iguales es en los derechos, en los reales. Ningún ser tiene un solo derecho más o un solo derecho menos que otro ser. Cualquier persona que crea que algún humano, da igual de qué parte de la Tierra y da igual de qué tiempo, tiene un solo derecho más que otro, simplemente vive en la mentira. Es una decepción, es incorrecto, no está basado en la verdad y vive en la ilusión y en la ficción. Los derechos son universales. Es un regalo intrínseco que nos ha regalado la naturaleza, del que nos ha dotado.
nos ha dotado del derecho de hacer y de elegir qué hacemos con nuestra capacidad neurológica. Y son iguales para absolutamente todos. Punto y final, verdad absoluta. ¿Sí? Y esto es muy importante porque no hay más allá que ver las acciones del día a día y ver cómo constantemente se nos imponen autoridades. Imponemos autoridades, haciendo que este principio no se cumpla y no se valore. Para poder indagar un poco más, ¿sí? Vamos a definir un poco más qué es un derecho, ¿no? Porque para nosotros poder entender, yo me quiero plantear, ¿no? En mi vida, ¿es esta acción correcta? ¿Sí o no? ¿Cómo puedo saberlo? Muy sencillo. ¿Tengo derecho a hacerla? ¿Tengo derecho a hacer esta acción? ¿Y cómo sé si tengo derecho? ¿Qué acciones puedo hacer? Pues muy sencillo. Tienes derecho a hacer lo que quieras, ese es tu libre albedrío, siempre y cuando no causes daño a otro ser sintiente. Ahí se acaba tu libre albedrío y empieza la ley natural. Vamos a repasar un poco qué es el libre albedrío y qué es la ley natural. La realidad, como dice uno de los principios de los herméticos, es dual. Existe en la misma energía, del mismo concepto, existen los lados opuestos, que en su interior son lo mismo, pero que en ángulo son diamétricos, son opuestos. Por lo tanto, cuando hablamos de las acciones, existe el lado de libertad para las acciones, equilibrado por su otro lado, que son las condiciones, los límites que pone la naturaleza. Y nosotros debemos entender, a base de prueba y error, a base de ver lo que nuestras acciones provocan en el conjunto de la sociedad, por nuestra naturaleza de mente, alma, emoción. Nosotros debemos de entender hasta qué punto somos libres de elegir pensando solamente en lo que yo quiero para mí. Pues soy libre de hacer lo que quiera siempre y cuando no genere daño. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es el poder, es el don, es la capacidad que la creación ha regalado al ser humano de escoger libremente qué acción va a poner en marcha en la realidad. El libre albedrío no está limitado o definido por el concepto destino, sino que se puede saber qué destino conllevará una acción conociendo el patrón subyacente de causa y efecto. Los satánicos gobernantes de este mundo te van a intentar hacer pensar que no existe el libre albedrío y que tú no tienes el regalo de la naturaleza para decidir lo que quieres poner en marcha en la realidad. Por eso destruyen el concepto de Dios, entre otras cosas. Porque si Dios no existe,
¿Quién te va a regalar? ¿Qué te va a regalar? ¿De dónde va a surgir la capacidad de tú poder decidir? Pero es obvio que tú puedes decidir. Porque yo puedo elegir coger el ratón o puedo no elegir coger el ratón. Y eso es un hecho que compruebo en mi vida. Yo me doy cuenta que tengo dos opciones, dos pensamientos. Y que según cómo me hacen sentir y cómo razono con la memoria que yo tengo guardada de las experiencias, de lo que sucedió, de cómo hizo sentir a otros. Con esos datos, yo decido entre las dos opciones. Pero ya lo dijimos, el humano es programable. Entonces, si tú permites que en tu mente entren datos sin tú revisar si son hechos o no, entonces, claro, tu libre albedrío ya no es libre, porque tu pensamiento no es autónomo, está siendo insertado por otras personas. Pero eso no quiere decir que el libre albedrío no existe, porque tú has tomado una decisión y es dejar que programen tu mente sin tu control. Ya has ejercido tu libre albedrío y has elegido que te dominen. Has elegido que elijan tu destino, permitiendo que programen tu mente. Ya has elegido, ya has ejercido el libre albedrío. No puede desaparecer el libre albedrío. Y el que piense que con la inteligencia artificial, que con no sé qué tecnología, que con no sé qué microchip en la mente, que con no sé cuántos, va a poder saltarse una ley que la naturaleza ha puesto en nosotros, está simplemente autoengañándose o engañándote a ti. ¿Para qué? Para que decidas ser programado. Pero el humano no puede, nunca ha podido y nunca podrá decidir cuáles son las leyes de la naturaleza. Lo único que puede hacer es comprenderlas y ajustarse a ellas o no entenderlas y vivir en el caos y en contra de ellas. Punto. Si tú no entiendes que tienes libre albedrío y te venden lo del chip y te lo pones, perderás tu capacidad de decisión. Correcto. Pero por decisión propia, ejerciendo la propia capacidad, decides anularla. Pero la capacidad nunca va a poder ser anulada por el propio humano. No va a poder desaparecer esa ley, esa condición humana. Entonces, el libre albedrío no está limitado por el concepto destino. Es decir, claro, como yo sé que si tiro esto cae, pues yo no puedo decidir sobre si esto va a caer o no, porque cae, porque la ley de la naturaleza me lo impone. ¿Vale? Tú no puedes decidir las leyes de la naturaleza, pero tú puedes decidir si pones en acción ese patrón causa y efecto. Tú puedes decidir si sueltas la goma o no. Tú puedes decidir en base a las condiciones que te pone la naturaleza. ¿Y cómo harás buenas decisiones? Conociendo esas condiciones, conociendo esos patrones. Si yo no tomo el control de mis pensamientos, es porque voy a coger los pensamientos de un lugar externo y voy a perder la capacidad del pensamiento soberano. Si yo conozco ese patrón, puedo decidir tomar responsablemente la autoridad sobre mi pensamiento. Si yo no me he dado cuenta que eso es así, y yo no me he dado cuenta que cuando veo la tele, que cuando leo un libro, que cuando escucho música, que cuando escucho a mi vecino,
me estoy autoprogramando, pues claro, no puedo decidir correctamente. Por lo tanto, el derecho, un derecho, esa acción que yo puedo hacer, es mi libre albedrío. Yo puedo decidir qué acciones pongo en marcha. Pero yo no me voy a poder saltar las consecuencias que la ley natural tiene codificadas en sus patrones, en sus códigos. Entonces, si yo decido libremente hacer una acción que genera daño, no voy a poder evitar la consecuencia destructiva para la humanidad que se manifestará en el conjunto de la sociedad. Y si yo hago una acción que no hace daño a nadie, no voy a poder generar un resultado destructivo, porque funciona así. ¿Sí? El próximo día seguiremos con el trabajando cómo podemos saber cuándo estamos haciendo daño, porque eso es lo difícil. Ahí es donde nos confundimos. Ahí es lo de, no, es que es daño para mí, o no, a mí esto no me hace daño, es que a mí me gusta que me den con el látigo, no me hace daño. Esto hay que definirlo, hay que aclarar qué es el daño. Y tiene que ser para todos lo mismo, porque si no, volvemos a la subjetividad y volvemos al caos. ¿Sí? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, la puede expresar, la puede comentar y la trabajaremos. ¿Sí? Bueno, me he dado cuenta que no he cambiado el título del directo, sorry, ahora lo cambiaré para cuando se quede colgado. Este vídeo lo colgaré entre mañana o pasado en el canal de YouTube de la Casi Solución. Mañana tenemos entrevista con Félix, recordarlo, sobre las soluciones que podemos implementar en el panorama actual bélico que se presenta. Y la semana que viene, el miércoles, seguiremos con el curso de medicina germánica. Recordar que es todos los miércoles a las 8, ¿sí? He cambiado la hora, antes era a las 10, ahora a las 8, si no es muy tarde. Todos los miércoles, una semana medicina germánica, otra semana ley natural, ¿vale? Entonces la semana que viene tocará medicina germánica. Bueno, no hay dudas, pues nada, con esto lo dejamos, ¿sí? Buenas noches y recordad, lo correcto y lo incorrecto es objetivo.